sí, probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Bien, hermano, antes de continuar con la puerta número 4, ya con el tema del día de hoy, vuelvo a retomar esto porque, miren, nosotros como ministros de Cristo Libera, la enseñanza que hemos recibido y aparte toda la experiencia que tenemos, los demonios se tienen que sujetar, tienen que mostrarse pero sin violencia. Es decir, generalmente sacan hasta las películas que hablan grotesco y todo eso, una voz horrenda y cosas así, por hacer un espectáculo. Nosotros recibimos la autoridad de parte de Jesucristo porque los demonios no tienen por qué rebelarse de esa manera. Y como les decía, en esto, lo de la puerta número 3 es una cosa muy delicada, las palabras de maldición, porque miren, en Apocalipsis, no recuerdo ahorita exactamente el capítulo y el versículo, acuérdense que Jesucristo va a apartar a las ovejas de los cabritos. A su izquierda, ¿qué? Los cabritos. A su derecha, las ovejitas. Y a las ovejitas les va a decir que pues realmente las va, dice, amados de mi Padre, algo así recuerdo. ¿Quién recuerda bien la cita? Y a los otros, pues realmente los tiene para ya condenación, a las cabritos. Pero hay algo bien importante en esta palabra, hermanos, porque pues de cuáles somos, cómo nos comportamos, porque está tremendo. ¿Cuáles somos? Y a veces tomamos en poco esa palabra. Dice la misma palabra de Dios que en aquel tiempo van a llegar diciéndole: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Así de tremendo. En tu nombre echamos fuera demonios. Y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué estamos haciendo? Veíamos en las palabras de maldición que les di algunos ejemplos, como bruto, porque no necesariamente es la palabra de maldición, bruto, chaparro, flaco, gordo, todas esas palabras, prieto, etcétera, pelón. Y entonces tenemos que cuidar nuestro lenguaje, no nos medimos. Es tremendo todo esto, es tremendo. Entonces pensamos que es tomarlo a la ligera y realmente es una maldición tremenda. Miren, ahorita les voy a presentar una pequeña porción de una liberación. Prácticamente a lo mejor pueden decir: pero pues ahí se oyen dos voces de personas. Sí, porque a los demonios no se les permite que se presenten grotescamente, no tienen por qué hacer ningún show, es la misma voz de la persona que está siendo liberada. Murmuración, donde dice murmuración, por favor. Espérame, déjame ver si falta algo. Donde quiera que esté, siguiendo a cada miembro de mi equipo, cortándole donde quiera que esté, siguiendo a cada miembro de mi equipo, cortándole la lengua a todo aquel demonio que esté usando para criticar, para murmurar. Ángeles, a mi equipo de no caer en tentación. A partir de hoy, 4 legiones cuidándonos exclusivamente para que ninguno caigamos en tentación, en el nombre de Jesús. A su equipo le digo: si a alguno no le gusta, no le parece o no le agrada la manera de su liderazgo, la manera de arreglarlo, solucionarlo, no es traicionándolo, hablando mal de usted, porque eso trae decretos y esos son puñales contra usted. El equipo lo que tiene que hacer es declarar lo que quieren ver de usted.
Ellos tienen que decir lo que anhelan ver. Por ejemplo, si usted es muy dura, no seguir chismeando, ella es muy dura, ella es muy dura. No, porque son puñales contra la sierva, contra su líder. Y esto también trae maldición contra ellos por chismosos. Lo que ellos tienen que hacer es que ella sea más amable, que ella sea más bondadosa, que ella sea más generosa. Aunque usted siga siendo dura, ellos tienen que declarar y orar por lo que anhelan ver. No traicionarla diciendo lo que les molesta de usted. Porque no solo declaran decretos en contra de usted, sino que ellos se maldicen hacia ellos mismos. Porque usted es la líder que su Dios designó para que lo guíe. Donde ellos hablen mal de usted, se están levantando contra su propio Dios, que fue el que los designó a ese lugar. No están hablando mal de usted, están hablando del mismo Dios de ustedes. Y esa falta trae una acción en contra de ellos. ¿Quién está hablando en este momento? ¿Está hablando la hija de Dios? ¿Está hablando el demonio? ¿Quién está hablando? Asmodeo. El Señor te está... ¿Sí se fijan? Bueno, sí, probando. ¿Sí se fijan, hermanos, cómo la misma líder de liberación es atacada por los mismos alumnos, por sus propios líderes? Sí lo alcanzaron a distinguir, ¿no? Y el mismo demonio, al estar ya ahí como reo de guerra, como prisionero de guerra, está afirmando cómo hablan de su líder, que es muy dura, ¿sí? Entonces están juzgándola, y dice el mismo demonio, pues se están poniendo contra su mismo Dios. Dice, si quieren que su líder sea más amable, pues declárenlo. Y nada más, declárenlo y oren por ella. El demonio. Porque imagínense si estamos, nuestra guerra no es, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, es contra los demonios. Y si nos ponemos a pelear entre nosotros, tremendo, hablar mal de los pastores, es tremendo, hermanos, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces hay que tener mucho cuidado y no tomar en poco todo esto, hermanos. Estuvimos hablando de la burla, de la murmuración. Estuvimos hablando también de Eliseo, cómo era insultado porque estaba pelón o calvo. Y tremendo, ¿no? Todo eso. La murmuración que hizo María, la hermana de Moisés, y también Aarón. Entonces imagínense, si tomamos en poco todo esto, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Por qué descuidar nuestra salvación? ¿Por qué es ponernos en contra de Dios? Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso la otra vez les decía, cada quien lo que le corresponde. Somos la iglesia, somos diferentes miembros, cada quien lo que le toca. Así de sencillo. Y miren, hermanos, no me dejarán mentir, pero aquí ya hay testimonios y empiezan a aplicar lo que están aprendiendo aquí, o más bien lo que están ordenando, porque ya son cosas que ya sabían, pero ¿cómo lo iban a aplicar? Ya empiezo a escuchar yo por ahí testimonios de que me dicen, es que hice esto, es que hice aquello, y es que tremendo. Ya en su momento ojalá que empiece a haber más testimonio. Sí, hermano. Pero también vivimos en la carne, ¿no? También Pablo, acuérdense que también decía que nosotros hacemos cosas que no queremos hacerlas. Por decir eso de la murmuración, si tú empiezas a, por decir, agredirnos, a tratarnos mal, lógico que lo vamos a hacer. Y lógico que nos vamos a sentir, y eso es algo que es inevitable. ¿Por qué? Porque también nosotros no nos va a parecer por mucho que seamos la iglesia. Entonces aquí yo como que eso no lo tomo muy como que no estamos en contra de Dios, sino más bien nosotros vivimos en la carne y tú también puedes algo que no te parezca, porque Dios nos dio racionamiento. Entonces no todo creo que sea así de pecado. Yo mi forma de ver, no sé.
Sí, mire hermano, nosotros nada más lo declaramos tal y como está ahí, porque incluso traigo otro ejemplo por ahí de una hermana que ha sido muy atacada, pero muy atacada en ese sentido. No dudo que no. Y tremendo. Que no pues sea sí, así, pero también nosotros vivimos en la sí, carne. pero acuérdese que también había ahí, sabemos que nos equivocamos. ¿Qué decía con respecto a David? Me parece que fue el Señor que le dijo que su corazón era acorde al corazón de Dios. Entonces hay que buscar el estar acordes al corazón de Dios, pero si no lo buscamos, ¿cómo? Bueno, si da tiempo vemos ese otro ejemplo que les traigo por ahí. Bien. Puerta número 4. Vayan anotando también sus preguntas, hermanos, para dejarlo al final y darle agilidad a la conferencia. Puerta número 4, traumas y accidentes. Y anoten 2 de Samuel 4:4. Puerta número 4, traumas y accidentes. 2 de Samuel 4:4. Y 2 de Samuel 9, del 5 al 8. De Samuel 5 al 8. Segunda de Samuel 9, capítulo del 5 al 8. La primera cita. Miren, traumas y accidentes, antes de leer la primera cita, son todos aquellos traumas desde la infancia que las personas pues hemos tenido, y por medio de ellos entran muchos demonios. También en accidentes. También puede ser la pérdida de un empleo, la muerte de algún familiar querido, de un amigo muy querido, etcétera. Todo eso luego a veces nos trauma. Y hay muchas otras cosas, hermanos, que ahorita les menciono. En 2 de Samuel 4:4 nos dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mofiboset. Si se fijan, ahí está el ejemplo de un trauma. Pero vamos a ver las consecuencias. ¿Sí se escucha bien, hermanos? Como que de aquí, como tengo la bocina hacia allá. Bueno, 2 de Samuel 9, versículo del 5 al 8. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mofiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mofiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Se fijan todo lo que llevó arrastrando Mofiboset a causa de ese accidente? Tremendo. Entonces imagínense las personas cuando sufren algún accidente también automovilístico, se caen de algún techo por el trabajo, alguna máquina les llega a aprisionar una mano, etcétera. Por ejemplo, el bullying en los niños, maestros que realmente pierden el control, que yo me enteré de maestros, bueno, yo como maestro hablo luego de maestros, pierden el control. Imagínense, llegan a
pues a lo mejor con palabras, a insultar, a menospreciar a los niños, cómo se dividían antes entre los burros y los aplicados, etcétera. Tremendo, ¿no? Y no nos dábamos cuenta de las consecuencias que atrae todo eso, ¿sí? Entonces, imagínense todo eso. Ahora, violaciones, asaltos, ¿sí? Robos, porque tan solo aunque no lo veas, si me robaron el carro, dicen que lo anulamos, lo cancelamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No lo ves y qué frustración te causa, qué enojo. Son demonios que empiezan a entrar en tu vida, ¿sí? Y no es porque tú quieras, estamos en la carne, decía el hermano, estamos en la carne, pero tenemos que aprender a tener ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Tremendo, ¿sí? Yo he vivido situaciones tremendas, hermanos, y yo, por conocer la palabra, me las he guardado. No con ese afán de decirme me como el coraje y todo eso, no, hermanos. Yo he aprendido a perdonar. Si vieran cómo me han hecho a mí, cómo le han hecho a mi esposa, cosas tremendas, y ella me ve muy tranquilo, a veces hasta creo que la desespero, pero y Señor, pues dice tu palabra que el dominio propio por el Espíritu Santo, y tremendo, o sea, porque hagan de cuenta que me dan una cachetadota así, y luego me voltean del otro lado y hasta casi me hacen girar, y yo me veo tan pasivo en muchas ocasiones, incluso familiares míos, tremendo que me han atacado, y han atacado a mi familia. ¿Y por qué? Porque son inconversos, y aún así conociendo la palabra, y digo inconversos porque pues no han cambiado, y en nombre de Jesús declaro que van a cambiar, los desatamos para Cristo, pero en una cosa tremenda, y conociendo por años de la palabra, y todo eso genera traumas en las personas. Todo eso estamos aquí para las liberaciones, hermano. Eso tenemos que aprender a hacerlo. Los golpes en la casa, si el papá llegaba tomado, borracho, los golpeaba. Si no tenían papá y en la escuela les decían, es que tú no tienes papá, nosotros no nos juntamos contigo porque no tienes papá, porque no tienes mamá, porque eres huérfano. Y se lo recalcan. Satanás está ahí, miren, así, para robar, matar y destruir. Entonces, imagínense la importancia que tiene que detectemos todos esos detalles, hermanos, ¿sí? Porque Satanás no solo destruye la identidad de la persona, hermanos, el alma, sino también incluso el cuerpo, a través de todo eso, accidentes y traumas. Y literal, ni siquiera necesita Satanás provocar un accidente. Con una enfermedad va deformando los cuerpos, así de tremendo, ¿sí? Va deteriorando el cuerpo. Imagínense lo que ocasiona luego la diabetes, hasta ceguera, cuando se permite muchas cosas. Una llaga que aparece, una cortada, provoca hasta amputación. Y tremendo. Y eso es lo que hace Satanás. ¿Y qué empieza a hacer? Pues a frenar los ministerios, hermano. A frenar los ministerios. Por eso no quieren verte. Que no estoy bien. No, pues el pastor a lo mejor puede decir, hoy no predico. Puede haber quien viene y me apoya, uno de mis líderes. Sí. Porque Satanás a lo mejor lo tiene mal. O a los mismos líderes, hoy no voy porque me duele mucho la cabeza. Todo eso es para frenarnos, hermanos. Por eso hay que estar conscientes. ¿Y qué provocan? Pues también riñas familiares, pleitos, contiendas, todo eso, hermanos. Porque imagínense,
Cuando están en el mundo ni cuenta se dan. Yo tuve un compañero de gimnasio, él estuvo a punto de perder un brazo y una pierna en las explosiones de aquí de Celaya. Fue tremendo. Llegaba ya, se recuperó y no perdió ni brazo ni pierna. Muy disciplinado y todo eso, le ayudó que él mismo también se esforzara y pues hasta ahí. Pero siendo del mundo, imagínense qué tremendo lo que le pasó. Luego llegaba al gimnasio y con los entrenamientos se daba cuenta que tenía hasta vidrios incrustados en la piel, abajo de la piel, vidrios que no le habían encontrado. Y es tremendo. Y ya cómo iba a poder hacer su trabajo, le dijeron que ya no se iba a volver a subir en una motocicleta porque su cerebro se había movido como gelatina adentro y ya no tenía bien el equilibrio. Y claro, se esforzó y todo eso, pero todo eso, imagínense cómo va a trabajar. ¿Cuánto tiempo no pasó en cama que la mujer lo abandonó por eso? Porque ya no recibía el mismo sueldo. Ustedes saben que les pagan su seguro y luego les llegan a reducir el sueldo y luego llega un momento en que ya no les pagan porque superan el tiempo. Tremendo. Pues eso es lo que viene a hacer Satanás con todo el mundo. Y con nosotros más, hermano, porque siente que ya nos escapamos. Y aparte, porque estamos sirviéndole al Señor y buscando nuevas almas que sean rescatadas por Jesucristo. ¿Sí? Entonces está tremendo. Miren, ahora hay otras cuestiones, hermanos, ahorita se me pasaba, pero imagínense, también hay que cuidar los lugares donde uno trabaja, por eso hay que conocer. Hay entradas de demonios, por ejemplo, los policías siempre están enfrentando a la muerte de muchas maneras. Nos hemos enterado de muchas cosas indirectas ahí con un familiar, de que llegaban y pues a asesinar, y pues él la libró y cometió un error que no quiso entregar su arma, pero ya lo tenían encañonado y afortunadamente no le dispararon, pero continuamente se están enfrentando a la muerte. ¿Qué otro lugar genera que entren demonios? Los hospitales, las funerarias, quienes tienen trabajos en funerarias, trabajos de alto riesgo. Imagínense los que están en los cables eléctricos ahí trabajando, los que trabajan en esas torres enormes de cableados eléctricos que casi son de 50 metros de altura, o no sé exactamente cuánto tengan, pero el estar trabajando allá, muchos trabajos, los riesgos que tienen, la gente que trabaja en la calle y que está repartiendo el periódico ahí o vendiendo el periódico en las esquinas. Seguido hay accidentes, los llegan a atropellar. Hay lugares que tienen más riesgos, sí, que otros. Y no se digan los hospitales, hermanos. Pues imagínense ahí puros demonios de muerte, porque muchos han fallecido ahí. Y digo demonios de muerte, no hablamos como el mundo que dicen que el muerto se me apareció. Lugares donde dicen es que se movió esto. Me ha tocado ir a la clínica del ISSSTE y ahí escuchar a las personas que se andan cuidando y andan de dos en dos porque les da miedo pasar de un lugar a otro. Tremendo. Y dicen que pues es el muerto y es el que se murió y no sabiendo que son los demonios que andan ahí rondando. Si abren puertas, sí, abriendo puertas, sí. Si, imagínense, si llega una persona inconversa, ¿cuántas puertas no tiene abiertas? ¿Cómo no se pegan? Por eso el endemoniado gadareno, ¿cuántos demonios tenía? Dice, somos legión. ¿Y qué es legión? Pues prácticamente un ejército. Así que está tremendo. Anoten sus preguntas de favor y con gusto, sí, para darle agilidad. Muy bien. Puerta número 5, pactos. Puerta número 5,
Pactos. Y anotan Isaías 28, versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, esta puerta de los pactos son estos demonios que entran por pactos son muy comunes, sobre todo de brujería, aunque lo tenemos aparte de esa puerta, pero los pactos pues no necesariamente son de brujería. A veces hacen las personas pactos de sangre y cosas así, pactos personales que dicen, no, pues yo juro, yo, etcétera, y dicen cada tontera, como los retos que ahora están en el internet. Esos son pactos, los retos que hacen. Entonces imagínense cuánto no se enlazan los jóvenes, hasta los mismos niños con esos pactos, ¿sí? Y con esto se abren puertas. Todo lo que son pactos son dedicaciones también a los santos, a las imágenes. Puede ser al Buda, por ejemplo. Muchas gracias. Puede ser al Buda, puede ser a otra imagen, lo que son las congregaciones. ¿Veladoras también? Cuando entregamos a los hijos, a la Virgen. Sí, cuando entregan a los hijos a los santos, a la Virgen, etcétera. Sí, ya lo que son veladoras, pues ya es hablar de ¿cómo se llama? De altares, por así decirlo. Y el mismo pacto, pues lo sellan con la veladora. Es como un regalo que hacen, las flores también, ¿verdad? Bien. Y entonces todo eso hace que entren los demonios porque adquieren un derecho legal, se abre la puerta. Los brujos también hacen pactos, pactan a la persona, les piden su fecha de nacimiento, les piden su nombre completo, con eso es suficiente, o les leen las cartas, etcétera. Son pactos los que hacen. En realidad ellos no tienen poder, ahorita lo vamos a ver. Isaías 28, versículo 14 y 15 dice: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Se fijan? ¿A qué se asemeja? Pues los que adoran también a la muerte. Tienen ahí sus imágenes, pactan, les hacen ofrecimientos y a veces ofrecen a personas que ni siquiera se enteraron. Así de tremendo está, ¿sí? Así podemos estar nosotros ofrecidos y ni siquiera sabemos. Por eso la importancia de la liberación para romper con todo eso, ¿sí? Porque está tremendo todo esto, hermanos. Y tremendo, porque todo eso a su tiempo pues se revierte. Puerta número 6, ahora sí llegamos a la de las brujerías, ¿sí? Puerta de las brujerías. Hechos 13, versículo del 8 al 11. Puerta número 6, el título. Dijo. 6 brujerías. 6 brujerías. Perdón, me equivoqué entonces en el número. Tenemos... ¿Pactos es 5? Puerta número 6. A ver, puerta número 5 es pacto, puerta número 6 es brujerías, ¿sí? Ya vamos en la puerta 6. La cuarta fue... ¿qué es? Traumas. Traumas y Accidentes, ¿sí? Ahí se conjuntan los dos, ¿sí? Pero puede ser, prácticamente cada pecado también es una puerta, o sea, nada más se está generalizando para poderlo entender. Lo que ya, sí, separarlo nada más
tener un orden en nuestra forma ya de pensar, porque Dios es un Dios de orden. Porque si me pongo a decirles, miren, la puerta de la mentira, de la ira, del enojo, de la falsedad, de la transgiversación de la palabra, etcétera, y así me voy, cada pecado, homosexualidad, adulterio, fornicación, no terminamos, se están englobando aquí, ¿sí? Puedo hablar de repente de otra puerta y más adelante, y van a decir, pero no que eran 7, y ya nos está hablando de otra puerta. No, hermanos, simplemente lo estamos simplificando, eso es todo. Sí, lo que ustedes ya conocen nada más se está simplificando, se está dando un orden. Bien, con nombre y dándole un orden. Bien, puerta de las brujerías, Hechos capítulo 13, versículo del 8 al 11. Hechos 13, capítulo 13, versículo del 8 al 11. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Si se fijan, hermanos, aquí hablamos del mago, que actualmente, ¿cómo conocemos a un brujo que hace qué? Magia, que blanca, que negra, ¿qué es lo que uno escucha? Y quién no, a lo mejor, la mayoría aquí a lo mejor le dijeron, vamos a tal brujo, a tal bruja, que esto, que el otro, o vamos a que te lean las cartas, es lo mismo, sea blanca, sea negra, es lo mismo, y son entradas de demonios. Dicen algunos pastores, pero los brujos no tienen poder. ¿Cómo les voy a enseñar a mis discípulos ahora, o las ovejitas, que la brujería no tiene poder? Es que realmente el brujo no tiene el poder. Él aprendió a hacer pactos y enviar demonios, pero están engañados, tienen un poder engañoso. ¿Sí? Si ustedes escucharon alguna vez hablar a un brujo, habla de que él es el del poder. Él es el que tiene todo el poder. Más bien él cree que tiene el poder. Y lo cree, no solamente lo dice, sino lo cree. Y es engañado por Satanás. En una ocasión me escuchaba a un brujo mencionar que decía que era hasta su compadre. Así le decía. Dice, no es mi papá, es mi compadre. Pues busca cualquier forma de engañar a Satanás. No, y que me ha prometido que yo voy a vivir eternamente. Hasta eso les promete mismo Satanás. Es un imitador de Dios. Y una de las máximas mentiras de Satanás es que ni siquiera existe. Así tremendo, ¿sí? Y muchos, estando en el mundo así estaban, no creían, no existe Dios, no existe Satanás. Pues ahí está la mentira de Satanás. Entonces imagínense, todo eso es tremendo, y cómo se meten, y los mismos brujos están siendo engañados, tienen el poder, y lo hacen con cualquier persona, no les importa si la conocen o no, si les pagan, pues lo hacen, no tienen temor de Dios, hasta eso. Pero ahora, con todo esto, hermanos, si algún pastor me dijera, pues es que ellos no tienen temor, entonces, si un brujo fuera inofensivo, ¿ustedes creen que Pablo lo iba a dejar hasta ciego? Pues no. Estamos en guerra, hermanos, esto es guerra. Y ellos no tienen compasión de nosotros. Un brujo no tiene compasión, igual que los demonios. A ellos no les importa si te mueres o no te mueres. Ellos van a tratar de acabarte.
Muchos brujos quieren que la persona esté en cama, ¿sí? Que no se levante, no necesariamente que muere, sino que inactivo, que no se mueva. Pero sí les conviene que se ¿Sí? muera, ¿no? Claro, pues Porque sí si les no conocen de conviene. la palabra, Sí les conviene, pero es de acuerdo a lo que les paga, porque hay gente que sí entre medio que se frena y les dice, no, pues nada más que no camine. Sí, pero el brujo no le importa, a él con tal que le paguen, y si le dicen que se muera, pues que se muera, no les importa. Entonces ahí vienen cosas más tremendas, hermanos, porque dicen, bueno, entonces ¿por qué Pablo se atrevió a hacerle eso al brujo? No es que tengamos que tener misericordia. Pero si nos están atacando y tenemos la autoridad en Jesucristo, tenemos que defendernos. ¿Sí? Pero no, terminamos defendiéndonos hasta de los pastores y de todo el mundo nos queremos defender porque no hemos comprendido que nuestra lucha es contra carne y sangre y contra potestades. No es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, no es contra el ser humano, no es contra las personas. Es quien está atrás de las Ajá. Es lo que está atrás, es lo que controla a las personas o lo que uno permite, porque no tenemos por qué permitirles ya. Si ya tenemos el conocimiento, no se lo permitamos. Los demonios no tienen por qué gobernarnos ya. Amén. Así de sencillo. Y podemos tener la creencia, es que los demonios, ya una vez que ya Jesucristo llegó a mi vida, hice la oración de fe, ya se fueron. No, ellos son unos irrespetuosos y muchos se quedan. Unos se van porque pues en las iglesias está la presencia del Señor y se van. Pero si nosotros no nos cuidamos, es al contrario. si no nos alimentamos, nos hacen la guerra cuando recibimos Ajá. a Jesús. ajá. Entonces, tremendo. Cuando recibimos a Jesús empieza ya completamente la guerra. Nos constituimos enemigos de Satanás. Los del mundo ya los tiene atrapados. Y hay muchos del mundo que Dios tiene un propósito para ellos. Pero Satanás no quiere que sepan. Por eso sus ojos están vendados, dice el Dios de ceguera de este siglo. Así lo dice la palabra. Entonces, tremendo cómo los del mundo se van a dar cuenta si tienen esa ceguera. Ahora, todas esas maldiciones que vienen no solamente de nuestra boca, hermanos, hay que anularlas, cancelarlas y revertirlas a bendiciones. Miren, en Nehemías 4, versículo del 1 al 6, vamos a ver qué nos dice. Aquí hay una palabra clave para regresar las maldiciones. Nehemías 4, versículo de 1 al 6 nos dice: cuando yo, Sabalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Eso cuando iba a ser reconstruido ahí Jerusalén. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ahora dirán: ¿y qué es el baldón?
Es una humillación, agravio, oprobio, ignominia, infamia, vergüenza o palabra afrentosa. Estaban hablando mal del pueblo de Israel y si se fijan, ese fue un clamor. Pero ahora ya no lo podemos hacer en forma de clamor, hermanos, porque ahora tenemos la autoridad en Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo. Ahora hay que declararlo. Amén. Sí. Quien ya por ahí escuchó cómo se hace una liberación, no me dejará mentir, se declara, y se declara más la palabra. Y se puede devolver el baldón, hermanos. Hay quienes dicen, pero ¿cómo se lo vas a devolver? ¿Cómo vas a devolver esa maldición? Si Dios es bueno, ¿cómo dice la palabra de Dios que no pagues mal por mal, sino bien por mal? Pero eso está hablando de las personas, hermano, de los hermanos. Los demonios, esos no se tocan el corazón para atacarnos. Entonces tenemos que regresar todo eso a las personas que hacen brujería y hechicería. Pero de los hermanos, ¿por qué luego a veces lo hacemos? ¿Por qué hablamos mal de los pastores, de los líderes? No, eso va hacia los que están haciendo la guerra, que están del lado de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice ahí que los brujos son, ¿qué? ¿Hijos de quién? De Satanás, del diablo, hijos del diablo. A ellos sí, hay que devolverles el baldón, ¿sí? ¿A los escarnecedores? Por ejemplo, o sea, los escarnecedores son los que se juntan para hacer maldad, y entre ellos pues están los brujos, planean de día y de noche todo eso. Pero miren algo bien importante, ya tenemos la autoridad en Cristo. Hay una palabra en el Antiguo Testamento donde nos dice que el varón que se consagraba a Dios hacía varias cosas, varios requisitos. No solamente el dejarse el cabello largo, ahí lo dice, que no pasaría navaja por su cabello. Pero eso es en ¿Quién lo Sansón, recuerda? hermano. ¿Perdón? Nomás en Sansón. No, nada más. Hay una Voto se de Nazareno. dedicaban eran dedicados a Dios, ellos se consagraban a Dios, pero había otra cosa que era un requisito, que a mí se me quedó muy grabado y vino por revelación esa palabra, que no tocarían cosa inmunda, animal muerto o persona muerta, no tenían por qué acercarse ni tocarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué contaminación? Son demonios los que entran, ¿sí? Y se tenían que purificar. Había una secuencia de purificación y limpieza de su cuerpo, de su alma, y pasaba un periodo, como pasaba con los leprosos. Los echaban fuera de la ciudad y pasaba un tiempo. ¿Qué pasó con María, la hermana de Moisés? Tuvo que pasar un tiempo, se rogó por ella, mismo Moisés estuvo clamando a Dios para que fuera limpiada, y fue limpiada. También a las mujeres las Sí, sacaban y también la sacaban, en sus sí. periodos, Ajá, sacaban 7 también. días. Todo eso, hermanos, pero viene por revelación. Ahora, ¿por qué ya no pasamos ese periodo? Por la sangre de Cristo. La sangre de Porque Cristo que cortó el rompe velo. todo, y de inmediato se debe de purificar a la persona en el nombre de Jesús. Se deben de expulsar los demonios. Entonces, si a mí me pasa que por alguna razón llego a un lugar de un hospital, hay un muerto, estoy cerca de un muerto, yo tengo que limpiarme en el nombre de Jesús, tengo que expulsar esos demonios. Ya no me tengo que esperar como esa purificación. ¿Por qué? Porque Jesús pagó en la cruz para que nosotros pudiéramos entrar al aposento alto, ¿sí? Ya no con ese temor de los sacerdotes, que si no estaban puros eran muertos por el fuego consumidor. Tremendo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué hermoso, ¿verdad? Era por sus pecados que Quería se morían. comentar algo, hermano, perdón. Bueno, entonces Ya dices sé. que nos tenemos que limpiar. Cuando mi papá murió, yo lo abracé ya muerto. Fui espiritual. Eso es lo que tenemos, eso es lo que aprendemos, porque es una impresión. Imagínense tan fuerte la pérdida de un familiar. ¿Y ahí qué hago?
Pues lo que estamos viendo, hermana, expulsar los demonios, atarlos y expulsarlos. Atarlos y expulsarlos. Claro, le guardó su luto en su debido tiempo, pero eso no tiene por qué durarle, hermano. Todo eso tiene que ser expulsado. Porque es normal, el luto también lo menciona la Biblia, hay que guardarle el luto. O sea, es mejor Sí. que no abran la caja, vamos a ponerlo, o si la abren, pero tan solo que tenga su aunque protección. no la abran, pastor, porque de todos modos Que tenga su la persona protección. ya está la impresión de la muerte de un familiar. Yo conocí a una persona que es del mundo, él es músico y canta, pero tuvo una impresión muy fuerte cuando murió su mamá y su boca se le enchuecó, se le hizo completamente de lado. Entonces, imagínense la impresión tremenda, y son demonios, hermano. Emoción. Sí, Es mejor poner la foto, nomás una foto arriba de la caja. pues sí, o sea, y no llegar a lo que es la idolatría. A ningún familiar debemos idolatrar, y pues el dolor, el luto, pues es normal, a todos nos pasa, sí, y tenemos que superarlo. Pero, pastor, por decir al que usted decía, cuando entraban al lugar santísimo, cuando el sumo sacerdote entraba y el fuego lo consumía, era por sus pecados que él cometía. Claro, No era, claro. no era porque se... Por eso se tenía que mantener limpio. Sí. Ah, no, sí, claro, Sí, purificado. Purificado, Claro. pero no solamente era que se bañara, hermanos. No, yo sé. Por eso, imagínense, tenemos que buscar, o sea, ¿cómo vamos a entrar con pecados al cielo si desde aquí no estamos aceptando la purificación de la sangre de Cristo? Amén. Desde que hasta lo que decimos. Por eso yo les hablaba que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Muy bien, pasamos a la última puerta, puerta número 7, la de las adicciones, ya casi para terminar. Y me acuerdan de eso, del ejemplo que les iba a poner acerca del corazón, que debe ser conforme al corazón del Padre. Por ahí se los tengo. Que se tiene que alinear, ¿no? Sí, se tiene que alinear. Puerta número 7, adicciones. En esta puerta también es muy amplia, hermanos, porque muchos ponen aquí solamente drogas, alcoholismo y nada más, tabaquismo y hasta ahí. Adicciones, Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Pero qué es disolución, hermanos? Disolución es relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Por ejemplo, disolución de la sociedad, de la familia. ¿Qué ocurre con las adicciones, hermanos? Destruye la familia. Imagínense, llega el papá tomado, que es lo que más común nosotros los mexicanos, que es lo que más se ve. Que golpean a la familia. Llegan, golpean, dan órdenes o simplemente se desatienden de los familiares, ¿verdad? Porque no necesariamente son violentos, algunos se vuelven hasta pasivos y se quedan bien dormidos. Bien contentitos. Son más contentos, daban dinero. Sí, conozco uno de esos. Entonces, pero eso es un descuido de la familia, ya tan solo el que no sean violentos, pero la descuidan. Entonces, por ahí hay muchos problemas. Entonces, las adicciones son drogas, el alcohol, el tabaco, incluso los juegos, videojuegos y muchas otras cosas se vuelven adicciones, al juego de la cuija. Tremendo. Todo eso, a las cartas. Empiezan a jugando cartas y al rato les llama la atención que la lectura de cartas, etcétera, se vuelven adictos a ese tipo de actividades. Los gallos. Entonces, no necesariamente drogas y alcoholismo, son muchas otras cosas. A los juegos de azar, a los gallos, etcétera, Caballos. muchas cosas, a las apuestas, y gastan el dinero de la familia y la familia acá, tremendo, ¿verdad? Sufriendo. Adictos al alcoholismo, el fin de semana llega la quincena y se gastan todo el dinero
y andan pidiendo prestado y empeñando todo, Es que el cuerpo lo ¿verdad? sabe. Tremendo. No es cierto. Y ahí, y sí, igual también al sexo, ¿cuántos no se volvieron adictos a eso y empieza a gobernar el pecado en sus vidas? Ahora, ¿cuántas personas dicen, es que ya estoy harto del alcoholismo? Yo porque los he oído, Dios no me sacó de alcoholismo, yo porque los he escuchado que ya están hartos. No es otra cosa que los demonios son los que se gozan ahí, son los que disfrutan viendo a la persona ahí. Ellos son los que realmente disfrutan todo, porque imaginen, están dentro de la persona y son los que disfrutan de todo lo que hacen, de las drogas y todo. Como a ellos no les pasa nada a ese espíritu, en ese sentido no les pasa nada, simplemente sienten el efecto. Pero por- El alma es inmortal y así es igual los espíritus malignos. Tremendos están ahí. ¿Por qué creen que van a ser castigados eternamente? ¿Sí? Bien, hermanos, con esto termino. Voy a poner el ejemplo y seguimos con las preguntas. Que, si anotaron. yo tengo como 10. Sí, como 10, como 100, ¿verdad? Bueno, pues no se quieren ir. Adelante, vamos a poner ahí un ejemplo también de otra liberación. Estaría chido que la imagen, ¿verdad? Abre. Corazón, nos dice corazón conforme al de Dios. Espérame, se me olvida el volumen. ¿Sabes? ¿No es esta mujer? ¿Qué daños le he enviado, Legión? Ok. ¿Y le ha mandado enfermedades a esta mujer? ¿Qué daños le he enviado, Legión? Ella no quiere que tenga nada. Ella quiere que sus hijos se pierdan. Ella ya no la quiere ver. ¿Quiere que sus hijos se pierdan en qué? ¿En drogas o en qué? Sí. Sí, porque sus hijos son mejor que los de ella. Porque son hijos de Dios. Una persona del mundo nunca va a ser igual que un hijo de Dios. ¿Tú lo sabes bien? ¿Es correcto eso? Sí, pero ya no es tonta, le habla, todavía les habla, no puede, no sé, no puede sentir algo por ellos. Lo que pasa es que esta mujer tiene un corazón conforme al corazón de Dios. El Espíritu de Dios está en ella y ella no puede ser mala, a pesar de que sabe que le hacen daño, porque mayor es el que está en ella que el que está en el mundo. Bueno, sí, probando. Bueno. La de fondo no se escuchó. Bueno. La de fondo no. Sí, no se escuchó mucho, pero miren, ahí el demonio está informando que, porque yo escuché todo el audio, está informando cómo la concuña está mandándole maldiciones a esta hermana, a esta hija de Dios, por envidia. Todo es por envidia, ¿sí? Porque desde que llegó, como ella es cristiana, sus suegros la trataron bien, sus familiares la trataron muy bien, ¿sí? Y el demonio dice, es que le hacen de todo y quieren que sus hijos
se pierdan en las drogas, en el alcoholismo, porque sus hijos son mejores que los de ella. Pero ahí viene la cosa cuando empieza a decir que le hacen de cosas y ella no siente nada, es decir, lo saluda, es amable y tiene un corazón conforme al de Dios. Dice, es que ella no puede ser mala, ella tiene un corazón conforme al de Dios, por eso hace las cosas así. Y la siguieron atacando y atacando, y todo eso se revirtió. Si oyéramos todo el audio, ya en otra ocasión lo habían hecho, y en otra liberación habían revertido, y estuvo muy grave la concuña y casi a punto de morir. Y lo que estaba haciendo en esta ocasión era vengarse otra vez. ¿Y vengarse de qué? Pero si ella no le hizo nada. Y la liberación la estaba haciendo Jesucristo. En cada una de las liberaciones la estaba haciendo Jesucristo, porque no la hacemos nosotros, la hace Jesucristo. Entonces imagínense, tremendo, ¿no? Cómo de la misma familia son atacados. Tremendo todo eso. Entonces, también ahí nos invita a que nosotros busquemos el llevar nuestro corazón a la obediencia a Dios y tener un corazón conforme al de Dios. Eso es lo que realmente debemos de buscar, ¿sí? Entonces, difícil, pues sí, como humanos podemos decir que es difícil, ¿sí? Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso nos dice que clamemos a Él. Él puede cambiar nuestro corazón, no dice que cambiará ese corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuántas veces nos han herido, hermanos? A todos nos han herido, ¿sí? Y quienes ya creen en Cristo, pues a lo mejor los dirán, somos a lo mejor muy mansitos, pero estamos buscando tener el corazón conforme al de Dios. Y a veces sí nos gana la ira, igual nos enojamos y atacamos al hermano y atacamos al pastor, pues sí, pero entonces tenemos que ser perfeccionados y llevando que lleve cautiva la obediencia de nuestros pensamientos, la obediencia a Cristo, no a lo que los demonios quieran, es lo que quiere Cristo. ¿Sí se fijan, hermanos? Pues bueno, ahora sí, hermanos, preguntas.